hoy nosotros iniciamos una nueva serie esta semana. Vamos a meditar en las palabras de Jesús, que se definió a sí mismo, cómo Jesús se presentó, cómo Él se definió a sí mismo, y eso es lo que vamos a meditar en estas próximas semanas. Nosotros vivimos en una cultura bastante consumista, la verdad, ¿cierto? Pero uno pone siempre la culpa en la propaganda, que te quiere vender más, pero en el fondo la propaganda responde a los seres humanos, porque en el fondo nosotros siempre queremos más, ¿cierto? Si venden más es porque hay quien compre, y si la gente compra, porque la gente de alguna manera llegó a querer. Nosotros somos insaciables, hay un deseo de más en nuestros corazones que no siempre sabemos administrar. Hay siempre un hambre por querer un mejor auto, una mejor casa, un nuevo zapato, una nueva ropa. No solamente porque el anterior se desgastó, pero es rico tener algo nuevo, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de un nuevo trocito de chocolate, uno más, un poquito más, ¿cierto? Siempre hay espacio de repente en la guata para un dulce más, ¿no es verdad? Siempre, y ese deseo por más revela también algo de nuestra espiritualidad. No es que revela, ¿no? Nosotros somos así. Terminamos usando a Dios para tener más. Quizás la razón por la que viniste hoy día es para que Dios te dé más de lo que tú ya tienes. Quiero más salud, quiero una vida mejor. No solamente para mí ahora, yo quiero una vida mejor también para mí mañana y pasado mañana y cuando sea mayor. También para mis hijos, también para mis hijos cuando mis hijos sean grandes, y para mis nietos. Quiero siempre más. Fíjate que nosotros estamos siempre pidiendo a Dios más y más, y Dios muchas veces termina siendo un medio para que nosotros tengamos más. Un instrumento de nuestro corazón insaciable. Nosotros vamos en esta serie conversar sobre cómo Jesús, al presentarse quién Él es, responde a esa cultura de consumo en la cual nosotros estamos. Confronta nuestra espiritualidad y nos llama a una fe verdadera en un mundo de tantas ilusiones. La primera declaración, son 7 declaraciones que encontramos en el Evangelio de Juan, donde Él se presenta como el yo soy. Y la primera declaración está ahí en Juan 26, entre el versículo 25 al 40, que vamos a leer ahí. Abre su Biblia en Juan capítulo 6. Nosotros en la Iglesia Pródigo utilizamos la nueva versión internacional, así que esa es la versión que ocupamos. Si usted está ahí en su celular, puede abrir también ahí en su dispositivo. Juan capítulo 6, vamos a ver los versículos 25 al 40. Esa sesión en realidad es un poco más larga que eso. Nosotros vamos a leer la primera parte de este debate de Jesús con algunos líderes judíos ahí en Capernaum, y después ustedes pueden seguir la lectura en sus casas. Capítulo 6, versículo 25 al 40. ¿Encontramos? Perfecto. Así dice la palabra del Señor. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros padres
comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día final. Muy interesante ese texto. Quizás cuando leemos esos textos de los debates de Jesús en Juan, pensamos, Jesús dice unas cosas muy raras. Y eso que yo ni siquiera les leí la parte más rara de ese capítulo. Porque más adelante, el versículo 50, Jesús va a decir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué onda? ¿No? Digamos la verdad, o sea, suena un poquito así como raro también para ellos en aquel momento. ¿Qué está hablando Jesús acá? Para entender eso, necesitamos entender ahí tanto el contexto del momento en que se ha dicho esas cosas, como también qué es lo que significaban esas metáforas. ¿Ya? Primeramente entiendo lo siguiente, Jesús había recién cruzado de un lado al otro del lago. Él había multiplicado los panes. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús multiplicó 5 panes, 2 peces para una multitud de 5,000 personas? Ese día fue. Despidió a la gente, puso a los discípulos en un barco y dijo, vayan para el otro lado, yo voy a orar. En la madrugada Jesús resolvió cruzar el lago y como es divino, nada mejor que salir caminando durante la noche por medio del lago, ¿cierto? Y se cruza el lago caminando y llega al otro lado. La gente sabía que Jesús se había quedado orando y que los discípulos habían ido en el barco y que Jesús no había ido con ellos. Cuando la gente se encuentra con Jesús al otro lado, dice, el Señor acá, ¿y cómo llegaste acá? Y ahí Jesús al tiro les exhorta y les da duro porque Jesús entendió lo que ellos querían decir ahí. Y Jesús utiliza en ese debate, hubo un diálogo ahí. Probablemente ellos se encontraron en la sinagoga y ya empezaron a discutir con Jesús y Jesús conversó bastante con ellos. Y el diálogo se da en 2 partes. Una primera parte es esa que leímos. La gente le hace una pregunta y Jesús le respondía. Pero hay una segunda parte donde la gente no le pregunta, la gente empieza a murmurar entre sí y Jesús, que sabía leer la gente como nadie, vio que ellos estaban discutiendo y respondió lo que ellos estaban discutiendo entre ellos, ni siquiera lo que les habían preguntado, ¿cierto? Y esa es la segunda parte, una parte también extensa, que no nos vamos a entrar todo ahí, pero está dentro de lo que vamos a hablar hoy día. Pero dentro de ese texto, Jesús utiliza algunas metáforas que tenemos que entender. Primeramente, él habla del pan. Era una metáfora bastante lógica porque Jesús había multiplicado el pan. Esa gente que había comido el pan estaba ahí con él y quería más pan. ¿Por qué? Encontraron que era un posible profeta que hacía milagros y milagros que llenan la guata, ¿cierto? Se ha dicho que si usted quiere conquistar a alguien, tiene que invitarlo a comer, ¿no es verdad? Amén, ¿cierto? Por eso las citas románticas comienzan ahí en un restaurante, ¿no es cierto? Porque la comida es lo que abre las puertas de nuestro corazón. Bueno, la gente ha encantado con Jesús, pero con un Jesús puramente el entregador de comida, el que me llena la guata, ¿cierto? Por lo tanto, el pan aquí es parte de la metáfora que Jesús utiliza, pero después la gente hace mención del maná. Si usted no está familiarizado, maná era un tipo de comida que durante los 40 años en que el pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto, el Señor les hacía caer del cielo.
No era un pan propiamente, era como una, no sé, una semilla o algo. Era algo tan raro que ellos no sabían qué lo que era y llamaron de maná. Maná significa, ¿qué es eso? ¿Cierto? Literalmente. Y el Señor los alimentó por 40 años con esa comida. Y que existió ahí y desapareció y no existe más. Así que es una metáfora para la referencia de cómo Dios proveyó, cómo Dios os cuidó, cómo Dios os salvó de la hambruna en aquel momento. Entonces, pan del cielo es una metáfora que Jesús utiliza aquí en ese texto para referirse a sí mismo. Pan de Dios o pan del cielo, lo mismo. Y comer, porque Jesús habla de comer de su cuerpo, comer del pan. Comer aquí es una metáfora para un compromiso total y completo. Nosotros entendemos eso porque nosotros devoramos libros o devoramos series, ¿no es cierto? Antiguamente eran libros, ¿no? Devoramos series o nosotros tragamos nuestro orgullo, ¿se entiende, no? O se dice también que los abuelos quieren comer a sus nietos, ¿no? No de una forma, ojalá, literal, pero de una forma así como de mucho cariño, de mucho amor. Entonces la idea de comer está asociado a la idea de apropiarse totalmente. Eso es lo que da el contexto de ese texto. Y ese texto, muchos evangélicos, y si usted es evangélico de muchos años, usted ha escuchado muchos hablar sobre Jesús el pan de vida, ¿cierto? ¿Quién desde siempre ha escuchado Jesús el pan de vida? Ahí, ¿cierto? Y asociamos eso como algo incluso bastante bonito y positivo, pero el texto cuando uno lee es Jesús retando duramente a la gente. Porque cuando entendemos Jesús el pan de vida siendo presentado a la gente, es en un contexto de reprobación de la espiritualidad de las personas que escuchaban eso. Ese mensaje de Jesús como el pan de vida es una exhortación a nuestra espiritualidad actual también. Porque Jesús se presenta no como yo quisiera que Él fuera el que me llene la guata. ¿Cómo es Él de hecho? ¿Cómo es Él de verdad? Y es eso lo que Él va a demostrar aquí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que les quería decir con esa expresión? ¿Y cuál es la relevancia para nosotros? Ese texto nos revela 4 pecados de la religiosidad contemporánea que Jesucristo confronta acá y que tú y yo necesitamos ser confrontados. El primer pecado de la religiosidad contemporánea es la religiosidad materialista. Jesús se encuentra con ellos ahí, ellos se encuentran con Jesús y ellos dijeron a Jesús: Rabí, ¿cuándo llegaste? Parece una pregunta bastante honesta, ¿cierto? Estaban preocupados por Jesús. Mira qué hermoso, ¿no? Señor, qué bien que llegaste. Y Jesús leyó claramente la situación y les dijo: ustedes no están preocupados conmigo. Ustedes se llenaron la guata al otro lado y quieren saber cuándo va a haber comida de nuevo. Eso es. Esa pregunta, que parece ser una simple curiosidad, revela una intención profundamente materialista por parte de ellos. Ellos querían más. Ellos querían un Jesús que les diera meramente más cosas materiales. Y es interesante porque Jesús dice: ustedes están aquí no porque han visto señales. Pero nosotros sabemos que ellos vieron la multiplicación. El punto es que ellos vieron el milagro, pero no lo que el milagro significaba. Ellos no creyeron en el significado de la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que Él quiso decir cuando hizo eso? Más allá de alimentarnos puntualmente, ¿qué significa eso? A eso apunta Jesús. La incredulidad de ellos se manifestaba en una espiritualidad profundamente material. ¿Y qué dice Jesús? Trabaje no por la comida que perece, sino por la que no perece. Esto significa que podemos dejar de trabajar, hermanos, y simplemente vivir de adorar a Dios. No es eso lo que Jesús quiere decir. Jesús quiere que pongamos cada cosa en su lugar. En otras palabras, Jesús quiere que entendamos que una visión distorsionada de Dios que sirve únicamente para ayudarme a comprar más cosas para mi casa,
para tener una vida más acomodada para mí y para mis hijos, para que sea cada vez más libre de mis problemas. Esa visión de este Dios que sirve solo para eso es una visión equivocada y pecaminosa. Dios no es el realizador de tus sueños. Y hemos dicho eso hace unos domingos atrás. Nosotros a veces cultivamos una espiritualidad para alimentar nuestra sed de consumo de cosas. Y pensamos que nuestra felicidad se manifiesta en la adquisición de las cosas que a mí me llenan de placer y alegría. Y eso es lo que el Señor viene a confrontar aquí. Y esa exhortación que hace Jesús contra esa espiritualidad materialista, en vez de ser una exhortación de puro palo, es muestra de su gracia. Porque Jesús quiere mostrar qué es lo que es más importante: la salvación que Dios ya hizo posible. Porque Él dice, Dios está dando a ustedes algo que efectivamente les va a llenar el estómago. Y no por un rato. Porque yo no sé ustedes, pero yo desayuné hoy día más temprano y ya está como la hora de la colación, ¿cierto? Pero usted va a comer ahí, él va a almorzar, pero 3, 4 horas después como que ya la oncecita, ¿no? Y no sé, dependiendo de la hora de la oncecita, un poquito más antes de dormir, ¿cierto? Algo más para el bajón ahí, para dormir tranquilo, ¿no? No acaba, el hambre es constante, uno come, quiere más, come, quiere más. Y aquí Jesús hace una metáfora con eso, porque espiritualmente también uno busca realización espiritual en cosas materiales y nunca encuentra. Y es eso lo que Jesús quiere decir: no hay realización espiritual en cosas materiales. Las cosas materiales son una bendición de Dios, pero sirven para su propósito. Lo que llena el alma es otra cosa. Y esa cosa que llena el alma, Dios le ha hecho disponible. Así que debemos abandonar esa espiritualidad materialista, recordando qué es lo que es realmente importante, qué es lo que es valioso en la vida. Esperamos de Dios solamente una vida acomodada. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos encontrar en Jesús? ¿Qué esperamos que Jesús nos dé? Una visión estrecha de la espiritualidad nos limita en experimentar la riqueza de Jesús. Dios quiere dar más, quiere llenar nuestra alma. Así que abandonemos primeramente esa visión materialista, pero también Jesús cuestiona aquí la arrogancia de la autosuficiencia de ellos. Porque Jesús dijo, ¿no es cierto?, que el Padre les dará el pan del cielo, haciendo referencia futuramente a eso. Pero ellos preguntaron, bueno, si es el punto, ¿qué tenemos que hacer para disfrutar de esa plenitud? ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de esto? O sea, ¿cuánto cuesta esa cuestión? Ya, hagámoslo, pongámosle ahí, ya, aquí. Pongo la tarjeta, ¿cierto? Por acercarla así, ¡ping! ¿Cuánto cuesta? ¿Qué debo hacer? ¿Hay que portarse bien? Listo, me porto bien. ¿Qué más? ¿Por qué eso es una arrogancia? Ellos ni siquiera pasaron por la mente, en su ingenuidad, que ellos no son capaces, en lo más mínimo, de dar el ancho de las exigencias de Dios para alcanzar salvación y redención de sus vidas. Ellos no se dan cuenta de que son incapaces de cumplir lo que Dios les exige. Y más, son absolutamente insensibles en entender qué es la vida eterna, de qué Jesús está hablando. Fíjate que Jesús insiste en todo el texto de que el Padre da y hace del pan que desciende del cielo, es algo que da Dios para ustedes y no algo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. La idea implícita de ellos aquí al preguntar ¿qué haremos? Es, yo puedo, si me porto bien, ser aceptado por Dios. Está en mis manos el querer. Está en mis manos. Si yo decido creer y si yo me hago creyente, si yo me hago miembro, si yo participo en la iglesia y voy todos los domingos, ya está. ¿Qué más Dios va a querer de mí? Tengo todo. Y Jesús va a decir a ellos qué es lo que tienen que hacer. Jesús dice, mira compadre, eso no es suficiente.
Lo que Dios quiere es eso, que crean en aquel a quien Él envió. Jesús llama primeramente a abandonar su fe en sí mismos como autores y consumadores de su salvación. El cristianismo contemporáneo te ayuda a creerte en ti mismo, en que si tú te portas bien, Dios te bendecirá. Ese es el mantra. Uno va a decir, no, pastor, yo soy reformado. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros somos salvos solamente por gracia. Amén. Tu mente puede ser reformada, pero tu corazón a veces no. Tu corazón muchas veces reacciona como aquel que quiere también tener el control y decir, Señor, yo me estoy portando bien, no sé por qué eso me pasa. Y eso se revela cuando nos va mal. Y cuando nos va mal, nosotros empecemos a decir, Señor, ¿pero por qué? Es el Señor destruyendo nuestra autosuficiencia ahí. Y el Señor llamándonos acá a que renunciemos la fe en nosotros para abrazar la fe solamente en Él, únicamente en Él, totalmente en Él y no en nosotros. Y esa fe en Él generaría fruto. ¿Qué fruto? El fruto de servir al Señor con tanta dedicación sin que eso sea una obligación, como una carga, un peso, un fardo. Era el fruto de la fe que generaría transformación en mí. Y eso es lo que el Señor espera. Nosotros vivimos todavía esa lucha entre la fe y las obras, el mito de tener algo de control en nuestra vida, en nuestra salvación. Y uno dice, no, yo confío todo en que Dios me salva, pero en el fondo uno está ahí luchando con ese dilema entre fe y obras. El punto aquí es que Jesús nos llama a descansar en la suficiencia de Él, no solamente para salvarme en el futuro, sino que para cada aspecto de mi vida hoy. ¿Estás preocupado con tu trabajo, con tu familia, con la salud de tus hijos, con tu salud, con tu futuro? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? No duermes por lo que puede pasar, por lo que va a pasar, por lo que no sabes si va a pasar o no. Toda esa preocupación es el corazón, que quizás no ha sido totalmente reformado, queriendo controlar el mundo sin poder hacerlo. Y el Señor va a decir, tú no puedes controlar nada, confía en mí. Crea que yo soy. Crea que yo soy. Nada más. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que creas en Él. Y creer en Él es no creerte en ti mismo, como autor de la transformación de la vida que tú quieres hacer. Cristo, el pan de vida, nos recuerda que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni tampoco podemos arreglar lo poco que tenemos en nuestras manos. Dependemos de Él. También Cristo viene a cuestionar nuestra ignorancia bíblica. Mira qué interesante. Jesús dijo, ustedes tienen que creer en mí. Y ellos dijeron, a ver, para que creamos en ti, tiene que dar alguna prueba de que tú eres el bacán, tú eres el Mesías, que tú eres el lindo que vino del cielo. ¿Qué pruebas nos das? Hasta ahí uno va a decir, bueno, razonable, ¿no es cierto? Digamos, era el mismo Mesías, era una patudez absurda lo que ellos estaban diciendo, pero ellos fueron más allá. Ellos hicieron una comparación en una exégesis bastante, ¿cómo puedo decir? Bastante equivocada, dejémoslo así. Ellos dijeron, mira, ¿sabe qué? Moisés, que es el gran paradigma del libertador que tenemos en las Escrituras, él dio pan del cielo al pueblo. ¿Qué puedes hacer tú? Ellos pusieron la barra aquí y dijeron a Jesús, ya, Moisés hizo eso, ¿y qué haces tú? Era interesante porque Jesús no entra en el juego de ellos, de la comparación. Así como que no, si yo puedo hacer más, mira lo que puedo hacer. Ojo, Jesús recién había multiplicado 5 panes y 2 peces para esas mismas personas.
Eran esas mismas personas. Y más, Jesús cruzó un lago, nosotros decimos un lago, pero la cuestión es gigante. Y en más de una ocasión los discípulos casi mueren ahí, ¿cierto? De luchar por llegar, porque era lejos. Jesús cruzó caminando y ellos ahora patudamente dicen, haznos una señal. Jesús no entra en ese juego. ¿Qué hace Jesús? Jesús les corrige su conocimiento bíblico y su exégesis. Es interesante porque Jesús les da una clase ahí. Y Jesús va y les corrige, a ver, ese maná del cielo, va comienzo de conversa. Ese maná del cielo no les dio Moisés. Quien dio fue el Padre. Pero Jesús va más allá. Él salta varias etapas en el proceso interpretativo y lo resume. Porque Él no dice el maná que dio a los antepasados. Él dice el maná. Miren qué interesante el texto. Es raro porque dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo. ¿Qué quiere decir? Moisés no les salva a ustedes. Y Dios no está salvando a ustedes por medio de Moisés. Dios salva a ustedes por medio de aquel que vino desde el cielo, no por alguien que vino desde la tierra. Desde el principio Jesús estaba hablando de un mediador designado oficial que viene de la parte de Dios. Y Él corrige, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, y el pan del cielo es que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Qué hace Jesús acá? Jesús confronta la idea de ellos de un Salvador político y secular para un Salvador cósmico y completo. Pero también Jesús dice que el verdadero pan es el que da Dios. Y más, dice que esa verdadera salvación no es salvación solamente para los hebreos, para la gente de su tierra, de su denominación, de su iglesia local, la vida al mundo, hablando de una transformación mucho más amplia aquí. Jesús, al confrontar la ignorancia bíblica de ellos, muestra que la ignorancia bíblica genera una falsa percepción de seguridad. Ese es el problema del canuto promedio. El canuto promedio no sabe nada de Biblia, pero piensa que sabe. Y esa percepción de que sabe algo es terrible, porque cuando la apretáis no sale nada. Y lo peor, cuando necesita, no hay. Porque el conocimiento bíblico es así. Es como el airbag, ¿cierto? Nadie quiere usar un airbag en el auto. Ojalá nunca sea necesario. Pero cuando sea necesario, ojalá esté ahí. Ojalá a nadie se le haya ocurrido sacarlo. Ojalá que cuando me vendieron el auto no hubiese pasado por un accidente y lo explotaron y lo sacaron y no renovaron y yo estoy desprotegido. Conocimiento bíblico es como eso también. Porque cuando vienen las crisis, las dificultades, los problemas, las tentaciones, el conocimiento bíblico nos protege. La ignorancia bíblica, por lo tanto, es un mal que te da a ti una falsa percepción de seguridad. También, la ignorancia bíblica te genera una falsa expectativa con relación a Dios. ¿Qué esperas que Dios te dé? ¿Para qué viniste acá? ¿Qué esperas que pase? ¿Vas a adorar a Dios hoy día? ¿Vas a cantar? ¿Vas a escuchar? ¿Qué esperas? Quiero volver a mi casa con el corazoncito lleno. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que va a pasar? El conocimiento bíblico profundo te libra de expectativas equivocadas con relación a Dios. Jesús aquí está corrigiendo las expectativas de ellos. Ellos estaban imaginando a un Dios estilo Salvador de la época como fue Moisés. Y Jesús dijo, eso todo era símbolo de algo mucho más grande. Ustedes están perdiendo la película. Ustedes no están entendiendo nada. Pero también, ignorancia bíblica nos puede llevar a ideas equivocadas de salvación. Muchos cristianos pasan la vida entera tratando de vivir más o menos bien, pensando que si yo me porto bien, cuando me muera, me irá bien. Pero no es así que funciona. Salvación no es eso.
Jesús está diciendo acá, y ese es el mensaje central del pan de vida: Jesús no es un medio para tu salvación. Jesús es la misma salvación. ¿Y cómo sé eso? Leyendo la Biblia, desde la interpretación que nos da Jesús. Cristo es el pan que nos recuerda que Él es la verdadera salvación. Y que cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Porque Jesús es Él. Es la perfecta y total y plena y absoluta y completa y suficiente salvación de Dios. Uno dice que está ansioso por llegar al cielo y ver las calles de oro. Hermano, la calle de oro no es nada. Ahí va a estar Jesús. Es eso lo que debiera ser su deseo y su motivación. Ver a Él, estar con Él, quererle a Él, amarle a Él. Eso es, de eso se trata la vida. Para esto fuiste creado, para Él. De eso se trata la Biblia. Por lo tanto, Cristo cuestiona aquí nuestra ignorancia bíblica que nos aleja de Él como Jesús el pan de vida. Pero también, por fin, Jesús termina esa primera parte del debate tocando donde les dolía. Y aquí es la parte más extensa del texto. Porque ellos dijeron: ay Señor, danos siempre de este pan. En el modelo evangelístico contemporáneo podemos decir: Jesús logró, convenció a la gente, ¿cierto? Les vendió, ¿cierto? Hay venta acá, ¿cierto? Firma aquí, ¿cierto? Vamos, pasa por caja y ya estamos, ¿cierto? Pero Jesús entendió que no era así. Mira lo interesante. Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué onda danos siempre de este pan como si fuera algo que yo, externo a mí, que yo les dé? En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes no han entendido nada. No solamente no han entendido, como si fuera una limitación intelectual. Lo que Jesús dice es, versículo 36, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. El problema de la espiritualidad contemporánea es que la espiritualidad contemporánea finge creer. Finge creer en Jesús. Yo no creo en Jesús de la Biblia, yo creo en el Jesús que yo inventé en mi cabeza, que tiene trozos de la Biblia, trozos de la tradición popular, trozos que yo inventé, y yo creo a este Jesús, adoro a este Jesús, y pienso que el Jesús que están diciendo allá adelante es este, pero no lo es. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y es interesante porque Jesús aquí rompe la barrera. Él está siempre utilizando metáforas, pero aquí él llega un momento donde, ¿sabe cuando tiene que explicar el chiste? Es como, así como que llegó un momento donde, oye, ya no entendieron nada. Yo soy el pan. Eso es, listo, ya, se acabó el chiste. Yo soy el pan de vida, ¿cierto? Literalmente, yo bajé del cielo. Después eso va a generar un problema porque la gente va a decir: oye, ¿qué onda? Eso no es el hijo de José, de María. Nosotros conocemos sus padres. ¿Cómo es eso que bajó del cielo? Jesús va a entrar en eso un poquito más adelante. Pero Jesús rompe la barrera principal que los mantenía incrédulos ahí, mostrando que el pan no era algo que Dios da. Salvación no es algo que Dios da. Salvación es algo lo que Dios es. Experimentar salvación no es vivir como angelitos en nubes. Experimentar salvación es vivir diariamente el discipulado de Jesús. Porque el discipulado de Jesús es la anticipación de la esperanza de la salvación. El discipulado de Jesús es vivir ahora la gloria venidera. El discipulado de Jesús es caminar con Él, es estar con Él, porque Él es la salvación. Él es la salvación. Así que al afirmar Jesús que Él era el pan, Él quiere decir que Él viene del Padre. Él es el Salvador oficial, definitivo, completo. Y que la salvación no es algo externo a Él, sino que Él mismo. ¿Y qué significa que Él sea el pan de vida? Significa que yo solo experimento salvación por medio de la unión con Cristo. Y la metáfora del pan es muy importante porque yo como del pan y hago que el pan sea mío. Yo me apropio de esto. Es una unión profunda.
Por eso nosotros tenemos el sacramento de la cena del Señor. Y el Señor instituyó la cena así, también con este significado. Nosotros somos llamados a apropiarnos, a ser parte de Cristo. Por eso llama a la iglesia ¿de qué? Cuerpo de Cristo. Somos parte de Él. Esto es salvación. Significa que esa salvación es divina y significa que es plenamente satisfactoria, completa, suficiente. Por eso dice, no tendrán hambre. Y eso solo se obtiene por medio de la fe en Él, mostrando que toda la obra de redención es una obra que hace Dios. Nosotros experimentamos esto porque somos incapaces de salvarnos nosotros mismos y porque su gracia nos viene de esa manera. Ahora, Jesús va a entrar en un tema que después va a profundizar con otros más adelante, pero era como si Jesús llegara a un momento donde la gente no le creía. Jesús estaba diciendo, yo soy el pan del cielo, pero tengo un montón de gente que no me cree, así como que parece un poco fracasado el discurso de Jesús. Como el predicador que está hablando en la plaza, y la gente le está burlando del alrededor. Y uno le dice, parece que no le va bien a ese uno. ¿Cierto? Ahí en Villa Alemana hay muchos predicadores en la plaza, ¿cierto? Ahí. Y uno ve y parece que no le han comprado. Esa parecía ser la sensación aquí, porque la gente no le estaba creyendo. De hecho, ese capítulo termina con muchos de los discípulos de Jesús diciendo, esas palabras de Jesús son medio raras, así que no, si yo no. Y dejan de seguir a Jesús. Entonces parece que había aquí un fracaso por parte de Jesús. Y Jesús va a decir, no hay ningún fracaso. No hay ningún fracaso porque todos aquellos que el Padre me dio, yo los recibiré y ellos serán salvos. Ninguno de aquellos que Dios quiere salvar se perderá. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es aún más grave. Es aún más grave para ellos. Lo que quiere decir es que Dios no fracasa en salvar. Porque la salvación no es por mis obras, ni tampoco mi resultado, mi respuesta a ella, disminuye en algo lo que es Dios y lo que es Jesús. Y menos lo que es su salvación. Por lo tanto, la obra será hecha, quiera usted o no. Hermanos, entendamos eso. Lo que Dios quiere que entendamos es que yo no soy capaz de salvarme a mí, pero tampoco soy capaz de por mi negativa afectar en algo a Dios. Dios hará lo que Dios quiera hacer. Tenemos que entender el tamaño de la oferta que se nos está presentando, el tamaño del regalo y de la puerta que Dios nos está abriendo. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos hambrientos en el desierto y hay un solo pan y que si yo no me como de este pan, yo me muero. No es que es como si yo tuviera un supermercado lleno de comida y puedo escoger lo que quisiera. No, hay un solo pan y es esto o la muerte. ¿Qué eliges? Ay, no sé, tengo que pensar. ¿Cómo que pensar? La incredulidad aquí es muerte. Por lo tanto, esa comprensión de Jesús como el pan de vida elimina la posibilidad de que tú te imagines ser posible creer en Jesús, pero no ser un discípulo de Jesús. Creer en Jesús, pero no entregarle 100% a Él. No es posible, porque no hay fe en Cristo sin haber dejado todo por Cristo. Porque ¿qué es lo que es Cristo? Cristo es todo. Solo puedo tener a Él cuando dejo todo. Por eso que Él no exige obras, Él exige que fe. No es una convicción mental. Es una postura plena, completa de toda la vida. Tengo que abandonar todo lo que yo anhelo y abrazar todo lo que Él anhela. Y solo así tendré vida. No hay otra opción. También esa idea de Jesús como el pan de vida elimina la posibilidad de un cristianismo sin iglesia, que está muy de moda. Estoy ahí, estoy no estoy, ¿cierto? Voy no voy, soy no soy. Elimina eso porque es exactamente la iglesia, es el cuerpo de Cristo.
es donde nosotros experimentamos su vida. La idea de un cristianismo individualista está dentro del marco del cristianismo materialista, donde Dios existe para hacerme feliz. Pero Dios, la verdad es que no existe para hacerte feliz. Tú existes para los propósitos que Dios creó. Y Dios manifiesta sus propósitos por medio de la iglesia. Por lo tanto, solo tienes comunión con Él cuando estás dentro de su cuerpo. Por eso que el sacramento es comunitario. No es así como cada uno en su casa y haga una oración y ya está, este es el sacramento del pan y del vino. Por eso que nosotros, como iglesia pródigo, ahí cada iglesia hace lo que quiere, pero nosotros acá durante la pandemia, el sacramento de la cena se hizo de forma presencial. No íbamos a hacerlo, abre tú en tu casa por Zoom ahí el vino, el pan. No, porque hay, el mandamiento es ese, es comunión real unos con otros. Por lo tanto necesitamos la iglesia. El entender a Jesús como pan de vida elimina principalmente la posibilidad de que tú puedas entender el cristianismo como un hobby, como una actividad paralela y opcional a tu vida. Qué bueno, pero que de repente tú la puedes dejar por algo más urgente. No sé, y ahí cada uno pone su lista de cosas. Cristianismo exige de nosotros total sumisión. Es algo que yo no puedo vivir sin eso. Si el día de mañana ustedes tienen que despertar temprano para ir a trabajar, ustedes van a decir, yo despierto temprano solamente porque yo soy obligado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quizá te genere el gusto por el trabajo que hagas. Amén, mejor. Pero no va a decir, tengo que ir. ¿Por qué? Porque es un deber, es una obligación. Necesito. Porque al fin de mes necesito pagar, ¿no es cierto? El arriendo, la comida. Tengo que hacerlo. Es una obligación. El cristianismo se impone como la obligación máxima. Servir a Dios es más obligatorio que trabajar. Pero nosotros nos vemos así. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que no dependemos tanto de Dios cuanto dependemos de nuestro empleador. Dependemos más de mi jefe que de Dios. Mi jefe no puede esperar, pero Dios sí. Uno va a decir, no, pero Dios es misericordioso. Es misericordioso, pero es Señor, que demanda total sumisión. Tu jefe es solo tu jefe. Y es peor aún cuando tú eres tu propio jefe, ¿cierto? Esos son los peores. Pero tu jefe es solo tu jefe. Pero Dios no. Dios es más que tu jefe. Él es el jefe de tu jefe. Y el jefe de tu jefe es el Señor de toda la estructura económica. Él es el que hace crecer la comida, que hace vivir los animales, que cuida la cadena alimentaria, que te permite vivir en tu casa. Pero no vemos el servir al Señor como un deber. Vemos como una opción. Y eso es pecado. Pero más, el Señor no solamente el Señor que se impone como Señor y determina la obligatoriedad de servir a Él, pero también Él se presenta como Jesús se presenta acá. El pan de vida suele ser algo que para mí también es placentero. Vaya qué rico es esa sensación después del almuerzo un día domingo, con la guata llena, que uno se acuesta en el sofá. Los hijos en silencio, los que tienen hijos, ¿no? Los hijos durmieron, ¿cierto? Te acostás ahí. Va a ver un partido, ¿cierto? Qué rico. Esa sensación de plenitud física Jesús emula esa idea con la plenitud que Él genera espiritualmente, en la plenitud de la vida. No solamente soy obligado a servir a Jesús, pero servir a Jesús es bueno, es lo mejor que me ha pasado, es un placer, es lo que quiero. Porque cuando nosotros amamos ciertas cosas, nos esforzamos. Cuando nos gusta, por ejemplo, jugar la pelota, nos metemos en una cancha a las 8 de la noche en el frío. Pagamos por eso, ¿cierto? Ahora a las 9, ¿cierto? Pagamos por eso, ni siquiera es gratis. Y más encima, nadie nos va a ver. Nos lesionamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos gusta.
nos genera placer. Lo que Jesús está diciendo aquí, que esta salvación no solamente es entrega a Jesús, no solamente es una obligación, porque yo no tengo otra opción, es eso la muerte, pero también eso me encanta. Eso es Jesús. Jesús es el pan de vida. Yo no puedo vivir sin Él, soy obligado a entregarme a Él. Pero qué maravilla es hacer algo que yo soy obligado, pero amo hacer eso. Amo hacer eso. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Nosotros, hermanos, debemos entender que Jesús nos llama a tomar y comer el pan que es Él. Jesús nos llama a un compromiso total y completo. Esto significa que si usted es cristiano, creyente en Jesucristo, pero tiene su vida ahí a media marcha, tiene el estanque medio lleno, medio vacío, el Señor le dice: estás perdiendo tiempo. Jesús es el pan de vida. Abandona esa idea de un cristianismo materialista, autosuficiente, ignorante, incrédulo. Y apropiate de Jesús, porque no solamente es tu única opción, pero ahí está la alegría y la gracia de creer en Él. Pero también el Señor quiere que aquellos que todavía no han dado ese paso de entregar su vida a Jesús, no saben qué son, no saben si están o no están, Jesús hace ese llamado. Hoy día está Dios dándote a ti la oportunidad de que todos sus anhelos sean satisfechos. Anhelos y placeres y gustos que tú ni siquiera sabías que tenías. Una realización que trasciende la realización material, la realización histórica. Porque de repente uno no quiero tener mucho, solo quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero tener una casa así, quiero vivir en tal lado, quiero no tener problemas. No solamente esa realización, porque muchas veces es imposible realizar todos esos sueños humanos. Una realización existencial que te permita ser feliz y satisfecho, teniendo o no teniendo cosas. Entrega tu vida a Jesús. Abandona una religiosidad popular. Entrega tu vida a Jesús. Solo Él es el pan de vida. No hay otra opción. Y eso es lo que Jesús dice. Dios está salvando hoy. Dios está salvando hoy. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor abra nuestros corazones y nos libre de esta espiritualidad incrédula y falsa. Y nos ayude a entender que vivir es Cristo. A entender que mi vida está totalmente dependiente de quién es Él. Yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo amo. Quiero conocer más a Él. Quiero depender más de Él. Porque mientras más tengo a Cristo, más libre soy.